Parte 4. El gobierno de la mente y el lenguaje, cuando decidir ya no basta. Hasta aquí has hecho algo que muchas personas evitan durante toda su vida. Dejaste de huir, dejaste de culpar al tiempo o a la agenda, a la tecnología o al cansancio. Empezaste a decidir, aunque fuera en pequeño, recuperaste movimiento. Pero justo ahí aparece una nueva realidad más sutil y más determinante. No todas las decisiones se sostienen solas. Decidir es un acto. No dice. Sostener la decisión es un proceso. Y ese proceso ocurre casi siempre en un territorio invisible, la mente y el lenguaje. Muchos comienzan bien y abandonan después. No porque no supieran qué hacer, sino porque no supieron cómo pensar y cómo hablarse mientras lo hacían. La mente empieza a negociar, el lenguaje se vuelve ambiguo, la identidad se resiente. Y sin darse cuenta, la persona vuelve al mismo punto con una sensación más profunda de desgaste. Por eso esta parte es inevitable. No es un giro temático, es una profundización necesaria, porque no gobiernas tu vida solo con decisiones, la gobiernas con los pensamientos que las acompañan y las palabras que las sostienen. La mente como territorio de gobierno. Toda acción sostenida nace de un diálogo interno. Antes de procrastinar ya hubo una conversación silenciosa. Antes de rendirte ya hubo una interpretación. Antes de traicionarte ya hubo una frase interna que lo permitió. La mente no es un espacio neutro, es un territorio en disputa. Si no lo gobiernas, alguien más lo hará. El miedo, la culpa, la presión externa, la comparación o viejas narrativas que aprendiste sin cuestionar. La escritura lo expresa con claridad quirúrgica, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal actúa, dice Tales. La identidad se forma antes en la mente que en la conducta. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Muchas veces no abandonas una decisión porque sea incorrecta, sino porque tu mente no fue entrenada para sostenerla. La mente sin gobierno no descansa, negocia, busca atajos, reescribe compromisos, justifica retrocesos, no porque seas débil, sino porque ese territorio nunca fue trabajado con intención. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. El lenguaje no es solo comunicación, es configuración de experiencia. La forma en que nombras lo que te ocurre define cómo lo vives. No es lo mismo decir no puedo que no he decidido. No es lo mismo decir siempre me pasa que esto es un patrón que puedo revisar. No es lo mismo decir soy así que estoy aprendiendo. El lenguaje puede devolverte autoridad o quitártela. Cada palabra que elige refuerza o debilita tu identidad. Por eso no es exagerado afirmar que muchas personas se sabotean no por lo que hacen, sino por cómo se hablan mientras lo hacen. Jesús lo expresó de una manera radical y profundamente práctica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El lenguaje revela lo que gobierna dentro, pero también lo alimenta. Es un circuito vivo. Desde la psicología cognitiva se confirma lo mismo, el diálogo interno sostenido moldea percepción, emoción y conducta. No actúas primero y piensas después, piensas, te hablas y luego actúas en coherencia con eso. Aquí se entiende por qué muchas decisiones no prosperan, no fracasan por falta de disciplina, sino por lenguaje incongruente. Decides avanzar, pero te hablas desde la duda. Decides poner límites, pero te hablas desde la culpa. Decides cambiar, pero te sigues nombrando desde el pasado, de la decisión a la identidad. Las decisiones repetidas forman hábitos. Los hábitos sostenidos forman carácter. Y el carácter vivido en coherencia forma identidad. Pero hay un puente crítico entre decidir y convertirte en alguien distinto. Cómo piensas y cómo te nombras mientras atraviesas el proceso. Cuando el lenguaje no acompaña, la identidad se fragmenta. Aparece la sensación de estar actuando en contra de uno mismo. Se vive el cambio como impostura. Se retrocede no porque se quiera, sino porque no se sabe quién se está haciendo ahora. Por eso esta parte no se trata de pensar positivo ni de repetir frases vacías. Se trata de alinear mente, palabra y decisión para que la identidad no se fracture en el intento de crecer. El apóstol Pablo lo expresó con una profundidad que atraviesa siglos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no empieza en la conducta, sino en la renovación de la mente. Y esa renovación se expresa en lenguaje consciente. Aquí se define
si el cambio será superficial o estructural. Cuando el conflicto ya no está fuera, después de haber trabajado el tiempo, la energía, la distracción y la procrastinación, el conflicto se vuelve más íntimo. Ya no puedes decir no sabía, ya no puedes esconderte en la confusión. Lo que queda es más silencioso y más desafiante tú contigo mismo. Ahora la pregunta no es ¿qué tengo que hacer? La pregunta es ¿cómo estoy pensando lo que hago? ¿Cómo me hablo cuando fallo, cuando dudo, cuando avanzo? ¿Qué palabras sostienen o sabotean mis decisiones? Porque ahí se juega el verdadero gobierno personal. Esta parte abre el nivel más fino del proceso, no es más técnica, es más determinante. Aquí se decide si las decisiones se vuelven identidad o si todo queda en intentos intermitentes. Y para entrar en ese territorio con honestidad hay que comenzar donde siempre comienza la batalla real, la mente. Por eso el siguiente capítulo no habla de hábitos ni de lenguaje aún. Habla del campo donde todo se define antes de hacerse visible. Capítulo 7.1, la mente como primer campo de batalla. Ahí empieza el trabajo más profundo y más liberador.